Lo vimos la vez pasada cuando hablamos de Islandia, del modelo alternativo a la pluma, de las eclogitas que estarían ahí en el manto fundiéndose y dando origen al volcanismo de Islandia. Ahorita lo que le voy a enseñar es algunas tomografías hechas en diferentes zonas de subducción del mundo. Este es un trabajo que también tienen ahí en la bibliografía de Foucault y otros. Y es un trabajo donde 3 de los principales tomógrafos del mundo se pusieron a comparar resultados con el propósito de ver precisamente esta cosa, si los slabs, o sea, si la subducción llega en el manto inferior o no. Y de hecho se llama Slabs in the Mantle Transitions Region. La zona de transición sería, como ya le he explicado, la zona entre 440 y 670 kilómetros, que son las 2 discontinuidades principales en el manto superior, y por debajo de los 660 sabemos que empieza el manto inferior, ¿no? En realidad hablan de zona de transición porque no es un límite, o sea, aunque la zona de 660, la discontinuidad de los 670 kilómetros es una barrera importante, pero como que hasta 1000 kilómetros casi hay cierta penetración de los slabs, como veremos en el manto inferior, entonces es una zona de transición, digamos, entre superior e inferior. Entonces, bueno, en ese trabajo hay todas estas figuritas, donde por diferentes zonas de subducción del mundo, la primera, bueno, es en columnas, o sea, cada columna se refiere a una zona de subducción y se comparan diferentes modelos tomográficos. Aquí también pueden darse cuenta de la gran variación que tenemos de un modelo al otro, ¿sí? Pero en este caso lo que hicieron los autores es utilizar el modelo, visualizar el modelo con los mismos criterios, con la misma escala de colores, así que se pueden comparar directamente las anomalías. La primera columna es Sudamérica, sería esta, prácticamente bajo los Andes centrales, y aquí lo que se ve es, bueno, depende, ¿no? O sea, hay modelos más bonitos, como esto que se ve con más resolución. Aquí se ve que aparentemente la placa de Nazca ha llegado en la zona de transición y parece ser que hay una anomalía en la parte superior del manto inferior. En este segundo modelo casi parece que la placa solamente está estancada aquí en la zona de transición, y en estos otros dos son con menos resolución. De hecho se ven anomalías aquí en el manto inferior, pero no directamente relacionadas con la subducción que ocurre aquí y aquí. Sudamérica B, esto se refiere a una sección un poco oblicua desde los Andes centrales hasta prácticamente Venezuela. Pues las cosas son parecidas, salvo que, bueno, en este se ve que como que también en la parte superior del manto inferior como que está ahí una especie de depósito de slabs y es un rasgo que se ve en otras 2 o 3 modelos, ¿no? La tercera columna son las Aleutianas, son las islas al oeste de Alaska. Y bueno, aquí también no parece ser que hay anomalía directamente relacionada a la subducción en el manto inferior. Centroamérica es la cuarta columna. Aquí sí es una de las zonas donde más o menos se ve que ha empezado, bueno, se ha metido de alguna forma los slabs en la parte superior del manto inferior. Digo esto porque el primer modelo, como ven aquí, no involucra todo el manto. Ven que es una rebanadita más chiquita, ¿no? Entonces es solamente los primeros quizás 500, 600 kilómetros del manto inferior. Pero sí, este rasgo parece ser que se ve en otros modelos, ¿no? O sea que de alguna forma los slabs parece ser que empiezan a entrar en el manto inferior. Esta zona, la zona de Tonga. Tonga es aquí entre Nueva Zelanda y es prácticamente el límite oriental de la placa de Australia, ¿no? Entonces, pues aquí también, o sea, los rasgos son bastante parecidos. En general sí se ve algo, o sea, se ve 2 cosas. Uno, que la zona de transición es una barrera importante. O sea, los slabs tienden a estancarse ahí, acumularse, y quizás después de cierto tiempo empiezan a entrar en el manto inferior, pero que en ningún caso se ve que penetran todo el manto. Lo mismo es para Japón. Aquí ven la zona de Japón, son 2 secciones,
y es lo mismo, o sea, llegan con una cierta inclinación hasta la discontinuidad de los 660 kilómetros y luego ahí se quedan, o empiezan a depositarse ahí en la parte más alta del manto inferior. En fin, entonces, bueno, en base a todos estos datos tomográficos, estos autores hacen la siguiente reconstrucción. Todas estas son las zonas de subducción actual del mundo, y aquí lo que enseñan es que en la gran parte de los datos, digo, de las zonas, lo que le acabo de decir, o sea, la subducción llega en la zona de transición y como que se estanca ahí, ¿no? En muy pocos casos parece ser que se haya podido meter la placa subducida en el manto inferior, y de hecho aquí llegan solo a 1400 kilómetros, es decir, apenas la mitad del manto inferior. Las únicas zonas donde parece ser que haya cierta penetración en el manto inferior son estas que son Centroamérica, Norteamérica e Himalaya, donde hay algunas anomalías no conectadas, porque ven aquí que está interrumpido, ¿no? Entonces son anomalías que no están conectadas directamente con la zona de subducción, que se interpretan como slab que después de mucho tiempo pues han logrado a meterse en el manto inferior. Pero en general es muy difícil que haya esta introducción de material de subducción en el manto inferior. En este caso, bueno, aquí es lo que sucede para la zona de subducción del noroeste del Pacífico, de Norteamérica y Sudamérica, ¿no? Desde el Eoceno hasta el presente. En algunos casos la placa se ha roto, o sea, se ve que ha terminado la subducción, o en algún momento, aunque no termine, se desprendió la parte más profunda del slab y de la parte más somera. No sé si tengan preguntas hasta aquí. Espera, pon micrófono porque siempre... Sí. No sé si se escuchó ya, pero me preguntaba aquí, Laura, que después de cuánto tiempo podría ocurrir este fenómeno de que los slabs que se acumulan ahí en la zona de transición puedan penetrar el manto inferior. Es muy difícil decirlo porque uno tendría que extrapolar la reconstrucción de las placas y saber desde cuándo están ahí, pero que yo sepa no se ha cuantificado exactamente, pero se trata de muchas decenas de millones de años o hasta cientos de millones de años, porque, por ejemplo, en el caso de los slabs aquí de la placa Farallón, pues probablemente eso se refiere a subducción jurásica. O sea, lo que vemos aquí son placas que empezaron a subducirse en el Jurásico. De hecho, hay una teoría que está bastante bien ilustrada en el disco del Condi, y ahorita se la enseño si la encuentro, que es la de las avalanchas, de las slab avalanche, o sea, la avalancha de slabs se llaman, ¿no? Lo que dice es que déjame ver si lo encuentro. Debe estar por aquí. O sea, lo que dicen que efectivamente los slabs se acumulan en la parte, en la zona de transición, hasta que llega un momento que hacen tanto peso, digamos, que como que se crea una avalancha del manto inferior, ¿no? Bueno, eso es lo que decía, ¿no? La discontinuidad, digo, la convección global o estratificada. Ok, aquí está el modelo sí, aquí viene la cuestión, si se meten o no al manto inferior. Bueno, esos son ese es aquí también ves que, bueno, eso se refiere a cosas de hace 10 años, libro. Pero ya, o sea, se ve que de todas formas empiezan como a estancarse ahí y luego pues se van abajo, ¿no? En realidad no es así, tan sencillo, ¿no? Aquí están las plumas. No, entonces, déjame ver. Es que había una animación donde hablaba precisamente de esto, de las avalanchas. No, seguramente está por aquí.